En este video veremos un poco más de las características de autenticación y autorización utilizadas en GAM. La autenticación es el proceso de verificar que un usuario es quien dice ser mediante la validación de sus credenciales, en el caso de GAM, usuario y contraseña. Es posible implementar diferentes tipos de autenticación, incluso pueden habilitarse más de uno en forma simultánea. Los tipos son local, donde las credenciales del usuario estarán almacenadas en la base de datos de GAM, en la tabla de usuarios. Otra opción es utilizando un proveedor de identidad. Los identity providers que podemos utilizar son varios, por ejemplo, Google, Facebook, Instagram, Office 365, etc. En estos casos, en la base de datos de GAM, solo estará almacenado el ID del usuario en la tabla usuarios, y esto se utiliza para asignar, por ejemplo, el rol a un usuario. Y luego, las credenciales del usuario serán gestionadas por el Identity Provider elegido. Al momento de autenticar al usuario, este será redireccionado al proveedor de identidad, donde el usuario ingresa sus credenciales y en caso satisfactorio, este proveedor retorna al sitio nuevamente. Si utilizamos autenticación externa, se debe configurar GAM para interactuar con un proveedor externo, el cual puede utilizar web services u otro mecanismo personalizado. En este caso, al igual que en el anterior, en GAM solo se almacena información mínima del usuario, ya que la validación de las credenciales de acceso se llevan a cabo en otro sistema. En estos casos, GAM nos provee facilidades para mapear los roles definidos en GAM con los roles externos. También podemos usar GAM remoto, ya que GAM en sí es una Identity Provider, que maneja las credenciales del usuario, por lo que podemos configurar que una aplicación utilizando GAM valide las credenciales del usuario en otra instancia de GAM que hará el rol de proveedor de identidad. Para realizar la autenticación, GAM nos proveerá de dos objetos, un web panel, que es para web, y un panel, que en este caso lo utilizaremos para mobile. Estos panels pueden ser personalizados si lo deseamos. En particular, para mobile, dentro del folder GAM Examples, encontraremos el folder GAM Frontend y dentro de este otro folder con nombre GAM Mobile, con objetos que resuelven el login, el cambio de contraseña, la registración de nuevos usuarios o la actualización de los datos del usuario. Por ejemplo, este es el panel del login, GAM SD Login, que implementa eventos para realizar el login y la registración de nuevos usuarios. Un aspecto importante de este panel es que cuando la aplicación mobile sea offline, este panel deberá ejecutar online, o sea que el usuario debe tener una conexión al server para poder acceder. Con GAM también podremos resolver la autorización, que es el proceso de verificar si un usuario que ya fue autenticado posee los permisos necesarios para realizar alguna acción en el sistema. Para esto, GAM cuenta con un esquema basado en roles de usuario. Cada usuario en GAM tiene asociado uno o varios roles. Además, tendremos los recursos asegurados y la asignación de permisos sobre estos recursos a los roles. Los recursos que podremos asegurar son Web Panels, Web Components, con acceso para URL habilitado, procesos con protocolo HTTP, por ejemplo reportes con salida a PDF, transacciones, en este caso podemos además de ejecutar, personalizar también el modo Insert, Update, Delete o dar acceso full a una transacción. En el caso de aplicaciones online para dispositivos móviles, los recursos a asegurar son Panels, Work With, procesos o data providers con protocolo REST. En el caso de aplicaciones para dispositivos móviles offline, solo contaremos con la autenticación, ya que al ser offline la aplicación, no podremos mantener los permisos, ya que si los modificamos, puede que algunos dispositivos no se sincronicen, por lo que el esquema es inviable. Para manejar toda esta información, GAM nos provee un backoffice web
que nos permitirá administrar usuarios, roles, permisos y otras configuraciones de la aplicación, como son los tipos de autenticación y demás parámetros de configuración. Una de las facilidades que nos brinda GAM es que para cada aplicación se encargará de generar los recursos sobre los cuales hay luego que dar los permisos. Podemos ver que tenemos por un lado los permisos de la transacción attraction, tenemos uno para cada modo, insert, update y delete, y además uno para la ejecución y otro que dice full control. Luego también vemos que aparecen recursos con el nombre attraction services. Estos se refieren a la transacción cuando es utilizada como business component y expuesta como REST, o cuando se utiliza en el objeto workWith. Al seleccionar un rol con full control, estamos dando todos los permisos sobre esa transacción, ejecución y cada uno de los modos, los cuales serán agregados automáticamente. Vamos a ver todo esto que hablamos en GNexus. En la KB que estamos viendo, ya aprendimos previamente la propiedad Enable Integrated Security en True, en el nodo de la versión de la base de conocimiento, y dejamos todo por defecto, por lo que el nivel de seguridad está en Authentication. Ahora lo cambiamos a Authorization. Luego de cambiar esta propiedad, hay que hacer un rebuild all de la aplicación. Entonces ahora nuestra aplicación está lista para, además de autorizar, autenticar a los usuarios, o sea, manejar sus permisos. Primero vamos a ejecutar el objeto GAMHome, el cual deberá tener la propiedad MainProgram en True para que podamos ejecutarlo directamente. Nos pedirá el login, usamos el único usuario que tenemos creado por defecto, admin, y la contraseña admin123. Seleccionamos para ingresar al backoffice de GAM, vamos a la sección de usuarios, y aquí podemos crear o editar la información de los usuarios. Luego tenemos roles, aquí podemos definir los roles que deseamos. Por defecto hay dos roles definidos, Administrator, que tiene acceso a todas las funcionalidades tanto del backend como permisos sobre todos los objetos del frontend. El otro rol es Unknown. Este rol sirve cuando permitimos que los usuarios se autorregistren en la aplicación. O sea, cuando se autorregistran los usuarios, quedan asociados a este rol. Podemos cambiar cuál es el rol por defecto que se usa en este caso. Y en este menú tenemos acceso a toda la configuración de GAM. Tenemos las aplicaciones. Vean que en este caso tenemos definidas tres aplicaciones. La aplicación GAM, que tiene todo el backend del GAM. La aplicación web y la aplicación mobile, que en este caso ambas tienen el mismo nombre. Vamos a editar y cambiar la de mobile para poder diferenciarlas. En el menú tenemos acceso además a configurar, por ejemplo, a la administración de los tipos de autenticación que vimos. Por ejemplo, se usa la autenticación local, pero con Add podríamos agregar otro tipo. Y acá elegimos el tipo que queremos agregar. Tenemos, por ejemplo, políticas de seguridad. Veamos cómo está configurada la política default. Por ejemplo, para mobile podremos elegir el tiempo de expiración de los tokens de seguridad. Acá, por ejemplo, tenemos el periodo en días para obligarle a cambiar la contraseña del usuario, el largo mínimo de la contraseña, etc. Un montón de parámetros que podemos predefinir y podemos crear varias políticas, una para usuarios de backoffice, otras para usuarios de mobile, etc. Lo podemos manejar de forma flexible. Bien, lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario. Vamos a usuarios, agregar, y vamos a ingresar training como username. Como mail ingresamos training@genexus.com.
De contraseña ponemos training. Confirmamos de vuelta la contraseña. De nombre training y apellido Genexus. El resto dejamos todo por default. Asignamos una política, la única que tenemos, y confirmamos. En nuestra KB tenemos creado un objeto menu declarado como Startup Object y que tiene los siguientes objetos WorkWith como ítems: el del país y el de atracción. Al ejecutar nos abre la aplicación en el emulador y lo primero que nos pide son las credenciales de acceso. Ingresamos el usuario que acabamos de crear, usuario training y misma contraseña, y ahí deja acceder al menú con los ítems que teníamos agregados. En este caso, el menú no requiere permisos especiales, solo con que el usuario esté autenticado ya lo podremos ver. Pero si queremos acceder a las opciones, por ejemplo a las atracciones, da acceso no autorizado. En países pasa lo mismo. Esto es porque configuramos la aplicación para nivel de seguridad autorización, pero aún no le hemos dado ninguna autorización al usuario, solo lo creamos. Volvamos a la pantalla web para manejar estos permisos. Ahora vamos a crear un rol. Vamos a poner rol mobile, la descripción mobile user, asociamos también una política del rol y confirmamos. Bien, ahora tenemos que acceder al rol y darle permisos sobre algunos recursos. Seleccionamos la aplicación Travel Agency y presionamos Add. Ahí nos muestra una lista con todos los recursos sobre los que podemos dar permisos. Vamos a agregar uno para acceder a las atracciones. Buscamos Attraction, seleccionamos Attraction Services Full Control y al seleccionar Full Control vemos que se heredan todos los permisos sobre las atracciones. Ahora vamos a asociar al usuario que creamos este rol. Hacemos clic en el nombre de usuario, luego en roles, en la opción Add Role y seleccionamos Mobile. Add Selected y listo. Y ahora si vamos al emulador y accedemos a las atracciones, ahí sí nos muestra la lista. Y si queremos nos deja ingresar en modo Insert también, ya que le dimos permiso full. Ahora si vamos a países, nos da acceso no autorizado. Esto porque para países no dimos ningún permiso aún. Por ejemplo, podríamos desear que para los países no se chequearan los permisos. Entonces, en el Work with Country, a nivel de seguridad, podemos usar la opción de solo autenticación. Otra opción sería poner en Known. Vamos a correr la aplicación para que tome este cambio. Y ahora, si accedemos a países, nos muestra el listado. Bien, esto fue solo una pequeña muestra de toda la flexibilidad que nos brinda GAM para manejar la autorización y autenticación de los usuarios. Recuerden que la autorización solo es para aplicaciones online.